Llevo ya un buen tiempo en mi empresa. Diría que unos 6 años, quizás. Gracias al tiempo que he dedicado, tengo antigüedad sobre los demás compañeros. Sin mencionar que tengo mucha más formación y credenciales que ellos. La empresa recientemente obtuvo un nuevo contrato para una especie de gran edificio de oficinas gubernamentales. Su ubicación es bastante extraña para tratarse de un edificio gubernamental. No entraré en detalles sobre la ubicación exacta, pero para que se hagan una idea de cómo es la zona y lo que la hace tan extraña, está situado casi en medio de la nada. Es un edificio gigante de 6 pisos, rodeado por un enorme estacionamiento. El estacionamiento está cercado por una valla metálica de unos 3 metros de altura. En la parte superior de la valla hay alambre de púas. Solo hay una entrada y una salida, justo al frente del edificio, en la abertura del estacionamiento que conecta con el camino lateral. Ese camino lateral está a unos 5 kilómetros de la carretera principal que lleva a la autopista. La valla está completamente rodeada por bosques. Literalmente, no hay edificios, casas ni ninguna otra señal de civilización en kilómetros a la redonda. Gracias a mi antigüedad, puedo elegir mis turnos y días de trabajo. Normalmente, opto por trabajar por las mañanas o las noches y tener libres los fines de semana, o los viernes y sábados. Pero, desafortunadamente, después de unos meses en este nuevo contrato, empezamos a tener problemas para mantener al personal del turno nocturno. Durante el día, suelen trabajar unos 3 guardias, los 7 días de la semana. En el turno nocturno de los días de semana, hay 2 guardias, y en el turno nocturno del fin de semana, de viernes a domingo, solo había 1. Debo mencionar, antes de continuar, que cada guardia va armado en todos los turnos. Como decía, teníamos problemas para retener al personal del turno nocturno, especialmente el de fin de semana. Por esto, mi supervisor me preguntó si podía echar una mano hasta que contrataran más personal y hacer algunas horas extra en los turnos nocturnos de fin de semana. Pude, y en retrospectiva debí haberme negado, pero en ese momento realmente necesitaba el dinero extra porque estaba a punto de mudarme a un nuevo apartamento, así que acepté los turnos adicionales. Las primeras 2 semanas transcurrieron sin problemas, nada extraño, pero lo que sucedió el tercer fin de semana es lo que me hizo arrepentirme de mi decisión de aceptar las horas extras. Era un sábado por la noche, alrededor de las 2 de la madrugada, y afuera había una tormenta eléctrica muy fuerte. Yo estaba sentado en la sala de control de cámaras, que se encuentra en el último piso. La sala de control tiene una ventana con vista a la parte trasera del estacionamiento. En la sala, hay 3 pantallas de computadora grandes que muestran las transmisiones en vivo de todas las cámaras de circuito cerrado de televisión ubicadas por todo el edificio, así como las pocas cámaras que están afuera en el estacionamiento y en la entrada /diagonal salida. Estaba sentado en la sala de control haciendo lo que normalmente hacía cuando trabajaba solo en el turno nocturno. Tenía las luces apagadas, viendo películas que había descargado previamente en mi teléfono mientras también jugaba en mi Game Boy. Llevaba un buen rato sentado y me levanté para estirar las piernas y moverme un poco. También empezaba a sentir un poco de sueño y pensaba en ir por el pasillo a la máquina expendedora a buscar una bebida energética. Después de levantarme y caminar un rato por la sala de control, estirando las piernas, me acerqué a la ventana y me asomé por las persianas para mirar hacia afuera. Observaba el fuerte viento y la lluvia arrastrando escombros al azar. Estaba a punto de alejarme de la ventana para ir por esa bebida energética cuando, de repente, un relámpago iluminó el área circundante, más allá de la valla. Justo en ese instante, vi una figura que se movía rápidamente de un árbol a otro. Estaban a una buena distancia, diría que unos 6 metros. Me quedé en mi posición, mirando en esa dirección a través de las persianas, esperando otro relámpago para ver si podía distinguir qué era exactamente o si mis ojos me estaban engañando. Después de un par de segundos, otro destello. Esta vez no vi nada cerca ni alrededor del árbol hacia el que había visto moverse a la figura. En ese momento, pensé que claramente mis ojos me estaban jugando una mala pasada y que era solo el cansancio. Me alejé de la ventana, bajé por el pasillo y conseguí la bebida energética. La bebí de inmediato, de un trago, esperando que hiciera efecto pronto. Terminé de beberla en el tiempo que me tomó volver a la sala de control, lo cual no fue mucho, solo unos 5 minutos.
Volví a la sala de control e inmediatamente noté que una de las transmisiones de la cámara se había cortado en una de las pantallas. Era la transmisión de la cámara de la parte trasera del estacionamiento, la misma que se veía desde la ventana. Me acerqué a la ventana y miré por las persianas en dirección a la cámara. La vi colgando al viento de sus cables, desprendida del poste donde estaba. Supuse que los fuertes vientos debían haberla derribado de alguna manera. Volví a mi escritorio, hice mi informe de la noche y luego regresé a lo que estaba haciendo originalmente. Pasaron unos minutos mientras veía una película en mi teléfono y escuché el sonido de alerta que el sistema emite cuando alguien accede a una parte del edificio que requiere un código en un teclado. Miré la pantalla principal y abrí la pestaña que mostraba los puntos de acceso del edificio. Me indicó que el punto de acceso que se estaba usando era el de la parte trasera del edificio, junto al estacionamiento trasero. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que había alguien afuera. Desde la figura sombría, la cámara derribada, y ahora esto, el teclado siendo accedido. Quienquiera que fuera, tenía el código porque había entrado, y el sistema me mostró la luz verde. Pensé, no podía ser otro trabajador o guardia de seguridad. Si fuera un trabajador, habríamos recibido un memorándum indicando quién era, a qué hora estaría y en qué parte del edificio. Sabía que no era un guardia de seguridad porque también lo habría sabido. Tomé el teléfono que estaba en mi escritorio, intentando llamar a la policía, pero no tenía línea. Miré mi teléfono, por supuesto, no tenía señal. Pensé que lo mejor sería intentar caminar por el pasillo y buscar señal en mi teléfono. Salí de la sala de control y me adentré en el pasillo. Empecé a caminar por el pasillo hacia la escalera de servicio, mirando mi teléfono, esperando obtener señal pronto. Justo en ese momento, mientras miraba mi teléfono, la energía se cortó. Inmediatamente decidí, ya que estaba tan cerca de las escaleras, que bajaría corriendo por ellas hasta el vestíbulo principal y saldría corriendo por la puerta hacia mi camioneta. Llegué a la escalera y la abrí. Estaba casi completamente a oscuras allí dentro. Decidí usar la oscuridad a mi favor y bajar los escalones en silencio. Supuse que si esta persona había cortado la electricidad, debía estar en la sala del generador, que se encontraba en el sótano. Además, el sótano estaba un piso por debajo del vestíbulo, al que me dirigía. El generador no estaba muy lejos de la escalera en la que me encontraba. Llegué hasta el cuarto piso, y de repente, escuché una puerta abrirse en la parte inferior de la escalera. Me detuve en seco. En ese momento, sabía que iba armado, pero pensaba para mis adentros que, aunque había recibido entrenamiento, no creía estar listo para disparar a nadie. Esperaba y rezaba para que no llegara a ese extremo. Mientras estaba allí parado, inmerso en mis pensamientos sobre mi entrenamiento con el arma de fuego, empecé a escuchar fuertes pisadas subiendo las escaleras. No perdí tiempo en idear un nuevo plan. Iba a darme la vuelta y subir las escaleras tan rápido y silenciosamente como pudiera hasta el sexto piso, de donde había venido. En la parte superior de las escaleras, unos metros más allá de la puerta, todavía dentro de la escalera, hay una escalera de mano que lleva a la escotilla del techo del edificio. Iba a subir por la escalera de mano hasta la parte superior, justo antes de tener que abrir la escotilla para seguir, y esconderme allí en la oscuridad total hasta que pasara lo que tuviera que pasar. Me di la vuelta, justo al hacerlo, mi arma golpeó el metal de la barandilla de la escalera, produciendo un fuerte sonido metálico. En ese instante, me quedé paralizado, y también se detuvieron las fuertes pisadas. Pasaron unos segundos, y entonces escuché a quienquiera que fuera a correr tan rápido como podía escaleras arriba. Yo arranqué tan rápido como pude, subiendo los escalones como si mi vida dependiera de ello. Cuando llegué a la parte superior de las escaleras, justo antes de pasar la puerta por la que había entrado, se me ocurrió una idea para crear una distracción sobre la marcha. Rápidamente, abrí la puerta con fuerza y ruidosamente, luego solté el picaporte y dejé que se cerrara y golpeara sola. Continué corriendo hacia la escalera de mano y subí por ella. Al hacer eso, haría parecer que había salido corriendo por la puerta. Con solo segundos de sobra, subí la escalera. El hombre, distraído por la táctica de la puerta, la abrió sin siquiera mirar en mi dirección.
Corrió hacia el pasillo, con la pesada puerta cerrándose tras él. Fue entonces cuando vi mi oportunidad. Salté de la escalera, de solo unos 3 metros de altura, aterrizando con un fuerte golpe al tocar el suelo con los pies. Me lancé escaleras abajo. El hombre debió haber escuchado el sonido, porque apenas había bajado un piso cuando escuché la puerta abrirse de nuevo y sus pisadas resonando detrás de mí. Ambos estábamos corriendo a toda velocidad. Logré mantenerme un piso por delante de él todo el camino. Cuando llegué al vestíbulo, la suerte, de repente, estuvo de mi lado. Detrás de mí, escuché un fuerte estruendo seguido de un grito de dolor. No estaba seguro, pero creo que el hombre había tropezado y caído por las escaleras. No iba a quedarme a comprobarlo. Atravesé la puerta, corrí directamente hacia la entrada y usé mi llave para abrirla. Afortunadamente, siempre estacionaba mi camioneta cerca. Con el viento aullando y la lluvia torrencial, presioné el control remoto para encender el motor y abrir las puertas mientras corría por el estacionamiento. Salté a la camioneta, metí reversa, y justo en ese instante lo vi, vestido completamente de negro, con el rostro cubierto por una máscara y una capucha, saliendo del edificio y corriendo hacia mi vehículo. Puse la marcha hacia adelante y pisé el acelerador a fondo, las llantas chirriaron mientras salía disparado del estacionamiento hacia el camino lateral. No fue hasta que estuve casi en la carretera principal que obtuve señal en mi teléfono. Inmediatamente llamé a la policía. Llegaron unos 15 minutos después y los seguí de regreso al edificio, les conté todo, llenando los informes tanto para ellos como para mi empresa. Registramos todo el edificio y el área circundante, pero no encontramos nada. La parte más aterradora llegó cuando revisaron la escalera. Aparentemente, cuando el hombre había caído, se le había caído algo. La policía recuperó una pistola semiautomática completamente cargada y sin registrar. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué alguien habría irrumpido en ese edificio. No tenía nada particularmente especial, excepto que era propiedad del gobierno. Sea como fuere, solo estoy agradecido de que la suerte estuviera de mi lado esa noche. Solía trabajar de noche como guardia de seguridad en un edificio de oficinas corporativas de tamaño mediano en Nueva Jersey, y la mayor parte del tiempo las noches eran aburridas, tranquilas y sin incidentes. Por eso, lo que sucedió una noche se me quedó grabado tan vívidamente durante años. Comenzó alrededor de la medianoche, después de que los últimos empleados se habían ido y el vestíbulo estaba vacío, excepto por mí. Solo yo y el brillo de los monitores de seguridad. Mi trabajo era sencillo, revisar las cámaras, hacer un par de rondas de patrulla, registrar cualquier incidente, principalmente, sentarme a observar cualquier cosa inusual. Esa noche, seguía mi rutina habitual, escaneando las pantallas de los ascensores, los pasillos y el estacionamiento subterráneo, cuando noté una figura moviéndose entre los autos en la transmisión del nivel inferior del estacionamiento. Esto inmediatamente llamó mi atención, ya que el estacionamiento debería haber estado completamente vacío a esa hora. Solo las personas con acceso las 24 horas podían entrar, y yo sabía que nadie lo tenía en ese momento. Al principio, pensé que podría ser uno de los técnicos de TI del turno de noche o quizás un miembro del equipo de limpieza, pero no tenía sentido, ya que los equipos de limpieza se habían ido horas antes y el tipo no llevaba ningún equipo ni uniforme. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía un poco grande para él, y no se dirigía a ningún auto en particular ni hacia la salida. Simplemente se movía despacio, zigzagueando entre las filas como si estuviera inspeccionando la zona o asegurándose de que no hubiera nadie. Y algo en su forma de moverse me produjo escalofríos. No podía identificar qué era, pero algo no estaba bien. Llamé al supervisor y le expliqué lo que veía. Él me dijo que me quedara en mi puesto y vigilara las cámaras, cosa que hice, pero mi instinto me decía que necesitaba verificarlo en persona. Así que tomé mi linterna y bajé al estacionamiento. El viaje en ascensor fue largo, lento, y cada piso que pasábamos parecía resonar en el hueco, poniéndome más nervioso de lo que quería admitir. Cuando las puertas se abrieron en el nivel del estacionamiento, escaneé el lugar con mi linterna. Estaba vacío, completamente silencioso.
Un silencio que oprime los oídos y hace que cada pequeño crujido del edificio suene inmenso. Grité, «Hola». Seguridad, pero el eco devolvió un vacío, y no obtuve respuesta. Caminé lentamente por las filas de autos, proyectando luz en cada esquina oscura, en cada espacio entre vehículos, pero no había nada allí. Ni una sola sombra, ni una sola persona. Mi pulso se aceleró, y comencé a dudar de mí mismo, pensando que quizás la cámara estaba funcionando mal, o que había captado una sombra que en realidad no existía. Así que volví al vestíbulo, intentando quitarme esa sensación de encima. Pero tan pronto como me senté de nuevo y miré la transmisión del estacionamiento, allí estaba, de pie, en el mismo lugar exacto, como si no se hubiera movido desde que yo había estado allí. Y en ese momento se me revolvió el estómago, porque sabía que yo acababa de estar allí, y no había forma de que hubiera vuelto al mismo sitio sin ser visto a menos que me hubiera estado observando, o, peor aún, esperándome. Contacté a mi supervisor por radio de nuevo, diciéndole que seguiría vigilando las cámaras. Él me dijo que no me acercara a él a menos que fuera absolutamente necesario, lo cual era más fácil de decir que de hacer, porque no podía dejar de mirarlo, y mi mente ya estaba repasando todos los escenarios posibles. Durante los siguientes 20 minutos, lo observé deambular lentamente hacia la escalera que llevaba a los pisos superiores. Se movía con cautela, deteniéndose, mirando por encima del hombro como si buscara a alguien, y luego desapareció de la cámara justo antes de llegar a la puerta, lo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Revisé todas las demás transmisiones, pasillos, vestíbulos de ascensores, incluso el acceso a la azotea, y no había nada. Ni rastro de él. Esto solo me hizo sentir peor, porque era imposible que se desvaneciera tan rápido, y me dio la inquietante sensación de que tenía acceso al edificio de alguna manera, o que se estaba escondiendo de una forma que yo no podía ver. Permanecí en mi escritorio, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que el ascensor sonó y se abrió en el vestíbulo. No había nadie dentro, pero en el piso pulido, noté huellas de pies mojados que salían del ascensor y se dirigían al vestíbulo principal, pies descalzos. Esto era perturbador por muchas razones, porque hacía un frío gélido afuera y él habría tenido que quitarse los zapatos solo para andar descalzo. Me quedé inmóvil, dándome cuenta de que si ahora estaba dentro del edificio, podía estar en cualquier parte, y cada oficina o almacén sin cerrar era un posible escondite. Llamé a la patrulla local de apoyo y debatí si debía encerrarme en el vestíbulo, pero algo en mí me dijo que necesitaba hacer una ronda y confirmar la situación, lo cual, en retrospectiva, fue probablemente un error. Tomé el ascensor hasta el 5º piso y comencé a recorrer el pasillo lentamente, linterna en mano, escaneando cada puerta de oficina, buscando cualquier movimiento. Cada crujido del edificio me hacía sobresaltar. A mitad del pasillo, vi una de las puertas de las oficinas ligeramente entreabierta, algo que no debería haber sido posible, ya que siempre estaba cerrada con llave por la noche. La empujé con mi linterna, asomándome. La habitación estaba vacía, salvo por un monitor de computadora en reposo y una silla empujada debajo del escritorio, nada más. Salí al pasillo de nuevo, y me quedé paralizado porque escuché el sonido de pasos sobre el azulejo detrás de mí. No eran los míos. Eran pesados, mojados y desiguales, y se acercaban rápidamente a mí. Se me subió el corazón a la garganta, y giré mi linterna por el pasillo, captando un vistazo del abrigo oscuro al final. No corría, pero caminaba rápido y con determinación. Fue entonces cuando comprendí que me había estado siguiendo todo el tiempo, escondiéndose fuera de mi vista cada vez que revisaba las cámaras. Salí corriendo, a toda velocidad por el pasillo hacia la escalera, apenas notando el pasamanos golpeando mi brazo al pasar. Los pasos me siguieron, lo suficientemente cerca como para que pudiera oírlos claramente ahora, resonando en el pasillo, y me di cuenta de que no tenía idea de cómo había entrado, ni de lo que quería, y el pánico era casi asfixiante. Me zambullí en la escalera, deslizándome unos pocos escalones, y cerré la puerta de golpe detrás de mí mientras los pasos retumbaban en el piso de arriba. Entonces se detuvieron abruptamente. Me senté allí, temblando durante varios minutos, intentando recuperar el aliento y convenciéndome de que lo había imaginado, pero el sonido de mi propia respiración y el eco de esos pasos me hacían sentir que estaba perdiendo la cordura. Cuando la patrulla finalmente llegó, estaba pálido, sudoroso y tembloroso.
Recorrimos el edificio juntos, piso por piso, habitación por habitación, y el estacionamiento estaba completamente vacío. Ni rastro del intruso, ni huellas, nada. Y cuando revisamos las cámaras, las grabaciones del momento en que apareció habían sido sobreescritas o estaban corruptas, dejando un vacío en la filmación que me heló la piel aún más. Dejé ese trabajo en menos de un mes, en parte por el miedo y en parte porque ya no podía soportar caminar solo por los pasillos, especialmente cuando el estacionamiento estaba vacío y el viento de afuera hacía crujir el edificio, porque cada sombra y cada ruido me recordaban a él caminando detrás de mí, justo fuera de mi vista, esperando. Incluso años después, me pongo ansioso en los estacionamientos o edificios de oficinas por la noche, y todavía miro por encima de mi hombro más de lo que debería, pensando que podría ver ese abrigo largo doblando una esquina, oyendo de nuevo esos pasos mojados detrás de mí, y sé que lo que experimenté no fue sobrenatural, no fue un fantasma sin rostro o un espectro, fue una persona real, un acosador. Y la idea de que había estado dentro de ese edificio siguiéndome, escondiéndose fuera de mi vista, y que quizás nunca sepa cómo entró o qué quería, es algo que todavía me atormenta cada vez que pienso en aquella noche. Esto me sucedió hace solo unos días. De hecho, era mi primera noche de entrenamiento como guardia de seguridad móvil. Antes de contarles mi historia, quiero aclarar que un guardia de seguridad móvil es, esencialmente, un oficial que conduce un vehículo y realiza visitas a los sitios donde los clientes requieren vigilancia. En mi caso, esto era en el gran área de Toronto, pero este incidente en particular ocurrió en una clínica médica con farmacia en la cercana ciudad de Mississauga. Era mi primera noche como aprendiz, y mi supervisor era una persona amable, que me mostraba cómo realizar patrullajes, escribir informes, desactivar alarmas de incendio, y demás. Normalmente, si salta una alarma, la central nos notifica por radio y nos pide que acudamos al sitio donde se ha activado. Sin embargo, aquella noche llegamos a la clínica médica de Mississauga para realizar un patrullaje perimetral rutinario, es decir, no había ninguna alarma activada. Llegamos al lugar alrededor de la 1:15 de la madrugada para asegurarnos de que todo estuviera en orden, pero apenas salimos del vehículo y nos acercamos al edificio, sentimos que algo andaba terriblemente mal. Para empezar, la entrada al estacionamiento subterráneo estaba abierta de par en par. Y para colmo, la puerta principal del edificio estaba forzada. Mi supervisor exclamó entonces, ¿qué diablos? ¿Cómo es esto posible? Si alguien irrumpió, la alarma debería estar sonando. Yo no sabía cómo reaccionar. Era mi primera vez en ese lugar, según mi supervisor, se trataba de un nuevo contrato que nuestra empresa de seguridad acababa de obtener. Entramos al edificio con cautela, pero de repente mi supervisor me dijo, mira el ascensor, está subiendo por diferentes niveles. Y en efecto, no bromeaba. El ascensor se movía desde la planta baja, luego al segundo, al tercero, y finalmente se detuvo en el cuarto nivel, que era el más alto de todos. Le pregunté a mi supervisor si creía que había alguien dentro. Él asintió de inmediato y sacó su bastón de seguridad. En ese mismo instante, sentí un nudo en el estómago y empecé a respirar con dificultad. En ese momento, odié mi trabajo y solo quería estar en cualquier otro lugar. Entramos inmediatamente al ascensor y fuimos directamente al nivel superior. Tenía un mal presentimiento y la adrenalina me recorría el cuerpo justo antes de que la puerta del ascensor se abriera. Mientras subíamos por cada nivel, pensaba para mis adentros, ¿qué pasaría si algo sucediera? ¿Y si esta persona, o lo que sea que estuviera allí, no se fuera sin pelear y quizás hasta se lanzara contra nosotros en cuanto se abrieran las puertas? Sin embargo, por fortuna, al llegar al cuarto piso, no había nadie frente a nosotros, aunque estaba sumamente oscuro. Así que encendimos las luces y comenzamos a investigar las habitaciones de ese piso. Mi supervisor me dijo que no me separara de él, pues hasta él se sentía incómodo. Me citó textualmente, asegúrate de quedarte conmigo y prepárate para lo que se venga. Por suerte, no había nadie allí, así que estábamos muy consternados y no entendíamos qué estaba pasando, hasta que escuchamos pasos que bajaban por la escalera. Mi supervisor y yo estábamos a punto de abrir la puerta de las escaleras y perseguir a quien quiera que estuviera allí.
Pero justo en ese instante, los pasos cesaron y un silencio absoluto nos envolvió. Solo podíamos escuchar nuestra propia respiración. Lo que mi supervisor le dijo a la central por radio es algo que nunca olvidaré y que todavía resuena en mi cabeza. A4, llamando a C25, adelante. La central respondió. Mi supervisor continuó, central, necesitamos refuerzos de inmediato. Atención, hay alguien en el edificio con nosotros y se están escondiendo en el piso de abajo, posiblemente armados y esperando que bajemos para tendernos una emboscada. La central nos ordenó entonces que nos quedáramos donde estábamos y no nos acercáramos al sospechoso, o a quien quiera que estuviera abajo, ya que los refuerzos llegarían en breve. En ese momento, mi supervisor empezó a entrar en pánico, lo que solo empeoró la situación. Se suponía que él debía liderar y no mostrarse preocupado. Pero, pensándolo bien, no lo culpo, la experiencia era abrumadora y aterradora para mí también. Mi supervisor es solo un par de años mayor que yo, así que, preferiblemente, lo llamo hermano, en lugar de señor o algo así. Hermano, no te preocupes, le dije. Estoy seguro de que los refuerzos llegarán pronto. Quizás se pregunten por qué no simplemente huimos por la salida. Verán, el sospechoso estaba en algún punto del piso inferior, lo que significaba que podía estar en cualquier lugar. Si el ascensor hacía ruido, él o ella podría alertarse y aparecer inmediatamente frente a las puertas, bloqueando nuestra única vía de escape. El sospechoso podría haber subido las escaleras para sorprendernos, pero supongo que él o ellos pensaron que podríamos atacarlos por sorpresa desde arriba, así que tal vez por eso nos estaba esperando en silencio en la esquina de abajo. Unos 15 minutos después, escuchamos la puerta principal abrirse. Era nuestro supervisor principal. Su voz resonó por el edificio, seguridad. Mi supervisor le respondió por radio, señor, estamos arriba. Tenga cuidado, hay alguien abajo. Unos minutos más tarde, el supervisor principal nos encontró en el piso de arriba y nos pidió que lo acompañáramos a investigar. Así lo hicimos. Buscamos por todas partes en el piso de abajo y luego en cada nivel, pero no encontramos a nadie. Mientras estábamos en el tercer piso, revisando cada habitación y baño para ver si la persona seguía allí, escuchamos la puerta principal abrirse de nuevo y unos pasos que corrían hacia afuera. No fuimos lo suficientemente rápidos para ver quién era, porque para cuando llegamos a la planta baja, el sospechoso ya había desaparecido. Tanto mi supervisor como yo estábamos en estado de shock, porque habíamos buscado por todas partes y no habíamos encontrado a nadie. O esa persona tenía un escondite increíblemente bueno, o ese centro médico estaba embrujado. Creo que nunca lo sabré, pero esta fue, sin duda, la experiencia más aterradora de mi vida. Y este fin de semana, volveré a ese mismo sitio para una visita de vigilancia, pero esta vez, iré solo, ya que para entonces habré terminado mi entrenamiento. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.